Buscando la verdad en la revista de opinión Democracia, queremos dar la cordial bienvenida a dos reconocidos médicos, el doctor Alberto Narváez, epidemiólogo y académico, y el doctor Reinaldo Páez, radiólogo experto en neurología. Les hemos invitado para analizar la situación, esta nueva etapa dentro de la pandemia que vivimos, con algunos temas vinculados. Quisiera empezar con el doctor Alberto López, que daba cuenta hace pocas horas que por el alto nivel de positividad, del 54%, hay carestía y carencia de pruebas que no debiera pedirse. ¿Cómo enfrentar este tema de las pruebas que han sido tan fundamentales para luego ir a otros temas como la apertura para asistir a clases? Doctor Narváez, muy buen día. Buenos días, muchas gracias por la entrevista. Un saludo a Reinaldo. Bueno, estamos todavía en el pico más alto de la epidemia por Omicron. Entonces, este pico llegó probablemente en la semana pasada, comenzó un poquito a aplanarse, no está aumentando en la misma medida que las semanas anteriores y es probable que tenga el mismo comportamiento que ha tenido en Sudáfrica, en Europa y en Estados Unidos, que este rato ya comenzó a reducirse, ¿no? Sin embargo, tenemos el problema que en el país, no de ahora, de siempre, los dos gobiernos que han estado al frente de la epidemia sí han sido un poco negligentes en algunos casos en adquirir pruebas para diagnóstico, particularmente ahora las pruebas que son muy baratas y eficaces, que son las pruebas de detección de antígenos. Entonces tenemos el problema que no se está haciendo gratuitamente pruebas, sino solamente a personas con factores de riesgo. Doy un ejemplo de 50 personas sintomáticas en el sur, en un triaje que hicimos con grupos comunitarios, el ministerio solo tomó a 3 personas pruebas y este rato, cuando tiene un índice de positividad tan alto, si usted tiene síntomas y vive en un barrio donde hay mucha transmisión, no necesita hacerse pruebas de este momento, porque su probabilidad de ser coronavirus, de estar enfermo por COVID, es superior al 80-90%. Y en carencia de pruebas es mejor aconsejar que se aíslen inmediatamente, porque de otra manera no vamos a parar la epidemia y es la desventaja que tiene el Ecuador, ejemplo, con relación a Colombia. Tenemos el mismo número de vacunados de dosis de refuerzo, pero los colombianos este rato están haciendo 70,000 pruebas y nosotros estamos por 12,000, a pesar que subió desde diciembre ahora de 5,000 a 12,000. Estamos haciendo muy pocas pruebas para, eh, para las necesidades. Y el problema es que la gente, cuando no tiene resultados de la prueba, no hace aislamiento y eso hará que esta ola se prolongue un poco más de lo que ha pasado en otros países. Como dije, en Europa, en Sudáfrica se hacen más pruebas y la ola, una vez que llega al pico, está demorándose más o menos 4 semanas en descender. Es probable que en el Ecuador nos demoremos un poco más por la carencia de pruebas. Esto sí ha sido, yo diría, bastante negligente en los dos gobiernos, ¿no? ¿Por qué falta de decisión política el no hacer las pruebas, el adquirir las pruebas, o hay un problema de provisión de estas pruebas, doctor Narváez? Bueno, desde cuando aparecieron las pruebas rápidas, venimos diciendo que para el año 2021 se necesitaban comprar 3 millones. El Ministerio de Salud, desgraciadamente, compró solo, o entre compra y donaciones, tenía solo 400,000 pruebas del año pasado. Y comenzamos esta epidemia con apenas 200,000. Entonces, este año se necesita tener 3 millones. El municipio decidió no comprar pruebas, lo cual es un grave error. Y yo creo que no había falta de provisión el año pasado, lo que no hubo un problema que se creyó que con la vacuna se iba a controlar la epidemia y ya con la presencia de la variante Delta ya sabíamos que no era posible llegar a inmunidad de rebaño solo con vacunación y ahora mucho menos porque la eficacia de las vacunas frente al Omicron para evitar enfermarse leve y moderadamente
o para evitar infectarse, no es muy buena, es baja, aunque sí es muy, muy eficaz para evitar la muerte. Como usted ya anunció, no hemos tenido en las 2 primeras semanas, en la semana anterior sí creo que hay 1 o 2 casos de hospitalizados en personas que han recibido refuerzo. Pero el refuerzo es la medida, la única medida que va a evitar la transmisión, por un lado, pero también va a evitar las muertes pero ya tenemos muchos casos, cerca de 26 en menores de 5 años que no están vacunados. Entonces, la vacuna sí es eficaz para evitar la muerte, pero no es eficaz para evitar la transmisión, y por eso si no hay pruebas va a ser bien difícil controlar. O el gobierno cambia la política y dice, no me importa que 20% sean falsos positivos, pero en aras de bajar la transmisión voy a pedirles que hagan aislamiento y les voy a recomendar eso y voy a legislar de esa manera. Eso hemos hecho en muchas otras epidemias, como la del cólera, por ejemplo. Un caso de diarrea acuosa era para nosotros en las parroquias, cantones de alta transmisión, un caso positivo y le tratábamos como cólera. Ahora hay que hacer lo mismo por lo menos por 4 semanas y después sí ya tratar de buscar pruebas y comprarlas, porque sí, a este rato en el mercado mundial hay una escasez muy grande, en Quito hay una escasez muy grande, los proveedores ya agotaron su stock, estamos esperando que traigan, porque a nivel privado y a nivel comunitario estamos queriendo comprar para la gente que puede pagar, pero la mayoría no puede pagar. Entonces, sí ha habido una actitud un poco negligente en el anterior gobierno de y que nace de esta idea equivocada de solo haber puesto todos los huevos en una canasta, y esa canasta fue la de la vacunación. Bienvenido al doctor Reinaldo Páez. Doctor Páez, muy buen día. ¿Cómo afrontar este nuevo momento que vivimos en el semáforo de riesgo epidemiológico con una circunstancia que quisiera señalar? Hay ciudades, cantones, que siguen en semáforo en rojo. Voy a citar el caso de Siksik en el Azuay, Biblián en Cañar, Alausí en Chimborazo, San Lorenzo en Esmeraldas, Colimes, Daule, Durán, El Triunfo, Milagro, San Jacinto de Yaguachi en Guayas, Mocache en Los Ríos, Pastaza, Arajuno, Santa Elena, la provincia de Santa Elena. Y hemos pasado a semáforo en amarillo el caso de cantones de Pichincha como Mejía, Puerto Quito, Quito, San Miguel de los Bancos, Cayambe, Pedro Vicente Maldonado, e incluso en Pichincha está en semáforo en verde ya el cantón Rumiñahui. ¿Cómo afrontar, doctor Páez, este momento en la pandemia? Buen día. Buenos días, Miguelito. Buenos días, Alberto. Y buenos días a todos los radioescuchas. Bueno, la situación es delicada, sigue siendo delicada. Como bien decía Alberto, no hemos salido todavía del pico de la infección y vemos nosotros con cuánta frecuencia se presentan contaminados en distintos hogares, en distintos sitios. No hay familia en la que no haya un contaminado con coronavirus. Y en el país está sucediendo esto. Entonces yo creo que la única manera de controlar este fenómeno que nos afecta a todos es transparentando datos, transparentando información. La información que nos den de parte del Ministerio de Salud tiene que ser una información transparente, porque nada hay mejor para combatir problemas que trabajar en conjunción, trabajar privados, estatales, profesionales y padres de familia, todos en conjunto, tratando de salir de esta problemática. Aquí no estamos en una competencia de quién dice la verdad, de quién no dice la verdad, de que nos aceleremos con un determinado paso en, para, para ganar nosotros esta discusión. No, no, por favor. Aquí tenemos que estar todos de acuerdo para vencer esta problemática. Como bien dice Alberto, hay un problema universal, hay una carencia de pruebas en todo el mundo. Yo tuve una experiencia horrible en los Estados Unidos. No había pruebas, no había cómo hacerse pruebas.
y cuando se hacían sumamente costosas. Aquí en el país no hay pruebas y nuestra gente no tiene la capacidad económica como para adquirir esas pruebas con la periodicidad que debería hacerlo. La responsabilidad del Estado es conseguir esas pruebas de forma gratuita, pero definitivamente, si no hay esas pruebas, estando en un pico de infección, el momento que hay una sintomatología clara, una gripe clavada, tos, malestar, fiebre, ya se debe pensar que en un 90% o un poco más la posibilidad de contagio de Omicron es evidente y que el paciente debería aislarse por beneficio. Sabemos que el Omicron de alguna manera es menos nocivo que las otras variantes, pero este Omicron tiene una característica especial. Deja de lado la inmunidad natural, se burla de la inmunidad natural y también se burla un poco de la inmunidad de las vacunas, pero indudablemente las vacunas son un sello de seguridad para evitar la gravedad de los síntomas de esta enfermedad. Sin embargo, he oído reportes muy escasos, muy especiales, muy excepcionales de individuos que han tenido las 3 vacunas. Y ayer se publicó el caso de un señor que habiendo tenido las 3 vacunas falleció. Pero son casos excepcionales. La vacuna de alguna manera es un seguro que nos evita hospitalización, que nos evita gravedad y que nos evita morirnos. A pesar de que sabemos que genéticamente un 3% de enfermos tienen la posibilidad de fallecer. Entonces, ¿qué debemos hacer? Cuidarnos, seguir cuidándonos en todas partes y respetar la gravedad de esta infección en cada sitio en el que se haya presente. No estamos sanos, no estamos exentos de esta enfermedad. No, la pandemia sigue, la pandemia está evidente, está presente. Y por eso nosotros debemos mantener las medidas de seguridad permanentemente. Doctor Páez, el, esos casos excepcionales que usted ha citado, por cierto, algunos con enfermedades preexistentes, que de alguna manera ha complicado el cuadro de salud y en unos casos ha terminado en el fallecimiento y en otros en la complicación en los hospitales. Así es, sí, indudablemente. Cuando hay enfermedades preexistentes, la posibilidad de complicación es mucho más grande que en una persona que no adolece de estos problemas crónicos. Así es, pero el caso que se reportó ayer era en una persona que no tuvo enfermedades preexistentes y que tuvo las 3 vacunas, sin embargo falleció. Pero es un caso excepcional y estadísticamente esa excepcionalidad no tiene mayor peso. Indudablemente, lo que bien señala Alberto está haciendo un trabajo de campo muy importante con algunos otros colegas. Como yo decía alguna vez en algún artículo, el Ecuador debe sentirse orgulloso de poseer tantos científicos, tantas personas que se han adentrado mucho en el conocimiento, en el estudio de esta problemática. Y todos opinan con una gran importancia de su pronunciamiento, de conocimiento. Todos opinan, pero la situación es compleja y, como yo digo, todavía estamos en un pico de la enfermedad y así debemos tratar las cosas, como que estamos en un pico de la enfermedad. Debemos buscar sobre todo la salud, la seguridad de nuestros coterráneos, tanto niños cuanto adultos. El cuidado debe ser universal aquí en el país. Doctor Alberto Narváez, usted que está en esa tarea diaria permanente de investigación, de ubicación de los casos en un equipo de trabajo, el informe del sábado último daba cuenta, informe oficial, que si se compara la segunda semana con la tercera, la anterior,
La segunda hubo quizás un pico más alto, según la información oficial, que se llegó a 47.053 casos, en tanto que la tercera semana, la anterior, se reportaron 37.180 casos. ¿Qué refleja esto, lo cual no pudiera permitir que haya un relajamiento de las medidas en el país? Por favor, el audio. Bueno, Muchas gracias. desgraciadamente el sistema de información del ministerio tiene un retraso muy grande de a veces 3, 4 semanas primero. Segundo, se están haciendo muy pocas pruebas, por lo que el número de casos que se reportan es bastante bajo y siempre aparece todos los nuevos reportes como que hay una baja de casos, lo que a veces no es verdad. Entonces, el mejor indicador a usar es el número de ingresos hospitalarios. Si estos comienzan a bajar, entonces ahí sí podemos decir que está bajando y el otro indicador es el índice de positividad. Llegamos ya inclusive a un índice tan alto en algunos lugares de 64% y hasta el 16, porque no tengo los datos de los últimos días, bajó a 40. Entonces eso nos hace ver probablemente que ya estamos bajando la curva, ¿sí? Y que se demorará 3 o 4 semanas porque como la transmisión es tan alta, tenemos vacunados más del 85%, nos falta y con primera dosis más del 87, 88%, cerca del 90%, nos falta vacunar 10% con todas las dosis y tenemos vacunados en Quito 20%. Entonces, ya hay una gran protección y eso va a hacer que la curva comience a descender y por el hecho de que se transmite tan rápido, puede suceder lo que los ingleses están pronosticando, que en un plazo de un mes o 2 meses se infecten más del 50% de población en Inglaterra y eso también puede pasar en el Ecuador. Es probable que eso pasó también en Sudáfrica, donde había 70% de infectados previos, sus coberturas de vacunación eran bajas, pero este hecho de tener ya muchos infectados previos y vacunados también hace que comience a bajar la epidemia rápidamente y esperaríamos que de aquí a 3 semanas, 4 semanas máximo, estemos en un pico bajo. Ya Colombia, que tiene un muy buen sistema de información, ya aplanó la curva y comenzó a bajar. Y nosotros tenemos características similares, demográficas, ecológicas y de factores que ayudan o no, la transmisión, como es la humedad. Inclusive los pisos climáticos son similares de los colombianos a los ecuatorianos y ahí ya comenzó a bajar. Pero los colombianos tienen una ventaja, están haciendo muchísimas pruebas, algo así como 70,000 diarias y nosotros hemos llegado a algo así como 12,000. Entonces, yo no tomaría como referente el número de casos, yo tomo los ingresos hospitalarios porque sabemos que con Omicron 1 de cada 1,000 se mueren y en Delta 1 de cada 100 y este rato ya el Omicron es dominante en el Ecuador. Más del 80-90% de casos debe ser Omicron y si vemos que comienza a bajar los ingresos hospitalarios ya es un signo inequívoco de que está bajando la epidemia y podemos pensar en otras medidas, ¿no? Pero yo este rato no tengo información muy fiable para decir que estamos bajando. La información del Ecuador es bastante deficiente. Doctor Narváez, dentro de estas tareas que cumplen diariamente y la identificación, ¿cuánto se ha permitido, primero, identificar los casos y segundo, mapear en territorio lo que está ocurriendo en los diferentes sectores? Bueno, se sabe que la epidemia siempre y por Omicron se mantiene, se concentra en algunos lugares. En la primera semana de enero hasta el 13 de enero, prácticamente la segunda, el exceso de muertes, que es un buen indicador que le dice la transmisión indirectamente de lo que sucedió un mes antes, nos hace ver que
en más o menos 20 cantones, que son los cantones urbanos de mayor densidad poblacional, se acumulan más del 60-80% de casos, y eso también pasa en el Ecuador. Más o menos unas 200 parroquias se concentran el 60% de casos, muertes e ingresos hospitalarios. Y aquí en Quito, en 15 parroquias, entre 15 y 20, se están acumulando la mayor parte de casos, y por eso se está haciendo el control de focos y el trabajo más focalizado en esos barrios entre el municipio, las brigadas del municipio, las brigadas de la zona 9 del Ministerio de Salud Pública y nosotros que hacemos trabajo comunitario. Entonces eso nos ha permitido que Quito en los últimos meses tenga mucho menos muertos que Guayaquil. Guayaquil ha tenido muchos más muertos que Quito. El asunto es que en Quito siempre hemos hecho casi el triple de pruebas comparativamente con Guayaquil. Entonces siempre aparecen más casos en Quito que en Guayaquil, pero es por este hecho de que en Quito se hacen mucho más pruebas, ¿no? Doctor Narváez, quisiera consultarle esta disposición de la apertura a asistencia a clases de manera voluntaria, por cierto, en el sistema educativo. ¿Cómo ve usted esta situación en estas condiciones? Bueno, por Omicron, por lo menos en las 2 primeras semanas de enero, aumentaron los casos en menores de 18 años. Y lo más preocupante son los menores de 10 años, ¿no? En donde hemos tenido de 185, tuvimos aproximadamente 30 menores de 10 años hospitalizados. Ese es el grave problema que enfrentamos ahora, que por la gran transmisión y el hecho de que el Omicron sí puede ser grave en los no vacunados, no puede, es grave en no vacunados, y como los niños menores de 5 años y también de 10 años, todavía las coberturas de vacunación no son los suficientes para proteger a todos. Entonces tenemos un número de niños afectados bastante grande, infectados por un lado, sintomáticos por otro, pero también hospitalizados. 30 de 185 es como un 17%, y eso nunca tuvimos por ninguna de las variantes. Por lo que yo personalmente, cuando me consultan los padres de familia, les digo, 3 semanas más de esperar que baje la curva no va a afectar más de lo que ya ha afectado. Creo que de aquí a unas 3 o 4 semanas ya se podría tomar medidas de regreso voluntario a clases, e inclusive en algunas parroquias donde hay muy poca transmisión o donde ha bajado ya la transmisión enormemente y se han infectado muchísimos, más la vacuna ya no se va a transmitir mucho el coronavirus, entonces podríamos pensar en regresar a clase. Yo no lo haría todavía, porque encuentro que todavía hay muchos casos graves en niños, y eso es muy preocupante, ¿no? Doctor Reinaldo Páez, ¿cómo ve esta disposición, esta apertura voluntaria de asistencia a clases, especialmente a los menores de edad? Miguelito, yo creo que aquí pesa mucho la gran problemática social de nuestro país. Y yo creo que hay situaciones tremendamente difíciles. Indudablemente que esta obligatoriedad que ha habido para que la educación sea virtual demuestra las falencias que tiene nuestro país. Muchos niños están en sus casas y sus casas carecen de elementos electrónicos por los cuales puedan recibir las instrucciones de los profesores, o tienen un teléfono celular y 3 hijos que están recibiendo clases no pueden utilizar al mismo tiempo este aparato, o carecen hasta de este aparato que tiene el vecino. Entonces son situaciones tremendamente difíciles que sí hacen pensar en la necesidad de que regresen a clases, pero los conceptos que emite Alberto son reales. Los picos no bajan de un momento para otro. Si la semana anterior estábamos en un pico rojo, es difícil que ahora, al día siguiente, ya no tengamos el pico rojo y que vayamos a la bandera amarilla. No, pues, yo creo que tenemos que ser muy claros en esta situación, porque además escuché a la ministra de Educación que dice
que en las escuelas el trato es muy seguro, el ambiente es tremendamente seguro. A lo mejor sí, en las escuelas, pero esos niños van a sus casas, sus padres van a trabajar y en el trabajo o en el ambiente social de sus padres pueden contaminarse y pueden contaminar a sus niños y sus niños estando en un pico pueden contaminarse unos a otros. O si el nivel social y económico es más alto, van en buses. ¿Quién tiene la seguridad de que los choferes de los buses no están contaminados? Entonces yo creo que por seguridad tenemos que esperar un poco, esperemos un poco. Y como bien señala Alberto, si esperamos 15 días más, esperamos que se atenúe esta curva que está alta este momento, vamos a preservar mejor la salud de nuestros niños compatriotas, porque sí, el Omicron afecta sobre todo a niños y a niños no vacunados, pero también en el universo infantil hay niños que tienen enfermedades crónicas, enfermedades degenerativas. Hay algunos niños que se han afectado más, que están hospitalizándose. Salgamos de este momento difícil, de este pico que todavía nos afecta. Estos picos bajan a las 3, a las 4 semanas. Yo creo que estamos en la segunda semana. Esperemos 15 días más. ¿Por qué este apresuramiento de volver a clases cuando todavía el ambiente es peligroso? Eso implica, doctor Páez, que debiera meditarse más estas decisiones, más allá de las necesidades que se han expuesto, pero es mejor esperar un poco más antes que arriesgar la salud de los menores. Sí, yo pienso eso. Yo pienso eso, que la espera no va a ser más prolongada, que los problemas sociales se van a mantener, que este debe ser un llamado de atención a nuestro país, a nuestros gobiernos, al Congreso, a la Asamblea, para que traten de cambiar la situación real. Muchas de las escuelas no tienen agua potable este instante. Muchas de las escuelas no tienen baterías sanitarias adecuadas y van a convertirse en focos de infección. Por favor, preocúpense de eso. Pongan agua potable, pongan agua limpia, vean la manera de mejorar las baterías sanitarias, de permitir que haya medios de aseo más funcionales para los niños, porque desespera ver el desastre de la educación, de las escuelas, de los colegios, de los edificios en las áreas rurales. Por favor, nos dediquemos a eso más. Hagamos en estos 15 días un esfuerzo sobrehumano, un esfuerzo extraordinario del gobierno, de los municipios, de la misma sociedad civil, para mejorar las condiciones en las que nuestros estudiantes van a estar. El país no es únicamente cubierto por los centros educacionales de las capitales o de las ciudades importantes. Nuestro país tiene una gran cantidad, la mayoría de ecuatorianos de las áreas rurales. Nos dediquemos a ellos también, no solo en las ciudades principales. Vamos al campo, compongamos estas áreas que están tan abandonadas. Pongamos agua, pongamos limpieza, busquemos higiene, protejamos a nuestra niñez. Doctor Alberto Narváez, esto que ha señalado el doctor Reinaldo Páez es fundamental, que quisiera conectar con una de las disposiciones que reitera el COE Nacional el sábado último cuando dice exhortar a los gobiernos autónomos descentralizados en función de sus competencias para emitir las normativas correspondientes a fin de dar cumplimiento de las medidas de salud pública. ¿Cómo conectar esas disposiciones nacionales con las locales, los cantones, en donde lamentablemente no se ve? Y hay cantones que no cuentan hasta el día de hoy con agua potable. ¿Cómo se puede retornar a clases en esos casos específicos, en esas condiciones? Bueno, la dinámica de la epidemia siempre ha sido que se concentra mucho a nivel urbano, no a nivel rural, y los que más sufren son
los barrios urbanos marginales, donde hay más pobres, donde hay más trabajadores informales. Eso hemos visto hasta ahora y es probable que ahora esté concentrado en las cabeceras provinciales sobre todo y de cantones con alta densidad poblacional. Sin embargo, hay muchos cantones de este rato que no están con alta transmisión porque va a demorarse en llegar el Omicron a esos lugares. Entonces, el hecho de lo que nosotros en epidemiología le llamamos de estratificación es la que hay que seguir haciendo y legislar de la manera que los cantones que están de más alta transmisión y que el COE ha caracterizado hasta hace 10 días y ahora ha hecho una nueva caracterización, entonces en función de eso se va decidiendo qué cantones pueden regresar al amarillo y cuáles no. Como digo, la dinámica del Omicron va a ser que en este primer pico va a ser un pico que afecta sobre todo a nivel urbano, pero después se va a trasladar a nivel rural. Como la población rural no es mayor del 30% y de todas maneras la gente vive un poco más aislada, el pico por Omicron en esos lugares no va a ser tan alto, va a ser pequeños picos o va a mantener, yo diría, ya una situación de transmisión estable hasta el mes de mayo o junio, porque la humedad sí favorece mucho la transmisión de los virus respiratorios en general. Y para junio yo creo que vamos a tener la más baja transmisión y ahí se puede comenzar ya a pensar en regresar. Obviamente habrá que pensar también cuánto tiempo se mantiene el tema de mascarillas que por ahora son todavía bastante eficaces, sobre todo si se usa dos mascarillas porque una sola de quirúrgica no sirve de mucho, hay que ponerse doble mascarilla. Entonces se va a trasladar al campo y por lo tanto hay que estar listo para poder controlar a nivel rural, porque el problema es que los enfermos a nivel rural tienen menos acceso a servicios de salud y la muerte es mucho más frecuente o el riesgo de muerte es más mayor a nivel rural que a nivel urbano. Entonces, esas son las cosas que hay que seguir analizando con la información que tenemos y la mejor información a mi criterio son los ingresos hospitalarios de este rato, ¿no? El ministerio debe hacer un gran esfuerzo por mejorar el sistema de información, pero tenemos un dato que es el índice de positividad por parroquias y cantones que nos permite priorizar también estos lugares, es decir, en estos debemos mantener el rojo, aquí vamos al amarillo y en estos otros podemos relajar un poco más del amarillo inclusive sin llegar al verde y mantener mascarillas. Doctor Narváez, ¿y cómo están los ingresos hospitalarios que usted ha insistido? Bueno, yo tengo información de Quito, por lo menos en la primera semana de enero de los 185 casos que tuvimos en las dos primeras semanas de enero, aproximadamente 100 fueron en la primera y bajaron a 80, 85 en la segunda, ya hubo una baja. Y en Quito la saturación de servicios de salud llegó más o menos a 80%, aunque camas UCI a nivel privado todavía existían, más o menos de 120 camas UCI había como 80 ocupadas y quedaban todavía 40 libres hasta hace 2 semanas. De esta semana todavía no he recibido la información de ingresos hospitalarios, pero de las versiones que me han dado compañeros, es probable que se haya mantenido un nivel parecido a la segunda semana, porque el problema es que los casos UCI no es que salen inmediatamente, por lo tanto, los servicios UCI van a irse saturando paulatinamente, aunque baje la transmisión. Y por eso hay que seguir insistiendo en las medidas de cuidado. La muerte y los casos graves, las muertes aparecen un mes después de los casos, del pico de casos. Y los casos graves aparecen en 2 semanas, máximo 3, y los de UCI a las 2, 3 semanas, ¿no? Entonces, la saturación en Quito, por lo menos, si no se ha producido ya la semana pasada, creo que vamos a ir más tranquilos de aquí en adelante, y eso es bueno, porque nos va a evitar que muera gente que no debería morirse por falta de acceso a UCI, ¿no? Usted ha remarcado, doctor Narváez, el uso de la doble mascarilla si es quirúrgica o al menos quienes tienen posibilidad, por lo menos la N95.
Sí, bueno, las mascarillas son 10% menos eficaces para el Omicron que para las otras variantes. Ya para la Delta ya tenía una eficacia menor, pero por Omicron es mucho más fácil infectarse o se usa mascarillas N95 bien ajustadas, que son las que se recomiendan, pero la eficacia este rato, inclusive de las N95, va entre 70 a 75%. Por lo tanto, si usted está en un bus con mucha gente y hace viajes de más de 15, 20 minutos, es seguro que si hay ahí pacientes, personas enfermas, asintomáticas o sintomáticas, usted se va a infectar. Yo he visto, suelo salir y coger buses para ver, así me bajo a uno, me subo a otro por corto tiempo para ver el comportamiento y he visto que los jóvenes, sobre todo en los buses, se bajan la mascarilla, hablan, gritan en alta voz, por lo tanto hay un alto riesgo en esos lugares y hay que usar doble mascarilla. Lo bueno que quiero decir es que hay cómo reciclar todas las mascarillas de cualquier tipo de una manera bastante barata, digamos así. Usted coge una mascarilla que ha usado 8 horas cualquiera, las pone en una funda de papel que pueda transpirar y después de 7 días puede usar esa misma mascarilla y puede usarla hasta por 9 semanas, ¿no? Y eso es abaratar los costos de mascarillas y sobre todo las N95 que son caras. Compre 7 y hace este sistema y va a tener para 9 semanas poder 9 veces rotar las mascarillas y eso es algo que se ha descubierto recientemente y que recomendamos. Doctor Narváez, quisiera formularles al doctor Narváez y al doctor Páez una pregunta final por ahora. Si bien se está planificando semana a semana y con la experiencia que tuvimos de diciembre, las fiestas, Navidad, Año Nuevo, ¿cómo ir previendo el tema del carnaval que en un mes ya estará de nuevo este feriado? ¿Cómo afrontar en estas condiciones, doctor Narváez? A Bueno, sabiendas, si me permite, a sabiendas de que también el sector productivo se ha visto golpeado por la pandemia en general, ¿cómo combinar esas acciones limitadas, especialmente en el aforo, así con es. las tareas de salud y de producción? Bueno, si las predicciones de los ingleses que hasta febrero justamente vamos a tener 50% de personas infectadas por Omicron, muchos asintomáticos, todavía la transmisión va a ser importante hasta esa época de febrero, ¿no? Por lo tanto, habrá que mantener en algunos lugares las medidas estrictas de aislamiento colectivo y la gente tiene que evitar salir. El problema es que los jóvenes salen, ya el cansancio pandémico, las enfermedades y problemas de salud mental son bastante graves en el Ecuador y la gente no se está quedando y eso está influyendo mucho. Y como para esa época ya tendremos una baja transmisión, va a crear una confianza y vamos probablemente después de carnaval a tener un nuevo pico de transmisión que esperamos que no sea tan alto que el primero, porque ya se han agotado las personas más vulnerables y las de mayor riesgo de transmisión. Eso es lo que estimo que va a pasar, pero sí habría que tomar medidas en carnaval para evitar un nuevo pico que podría representar más casos y muertes, ¿no? Aunque este rato la transmisión es tan grande que lo que dicen los ingleses es probable que suceda que en 2, 3 semanas más desde diciembre, el 23 de diciembre comenzó este pico por Omicron, lleguemos a infectarnos más del 50% de personas, ¿no? Doctor Reinaldo Páez, ¿cómo prever estos hechos y el mes de febrero, a fines de ese mes, el carnaval, a sabiendas de que se viene planificando semana a semana, de acuerdo al comportamiento y la realidad que tienen en el caso ecuatoriano cada uno de los cantones? ¿Qué, qué sucedería en un mes para combinar la emergencia sanitaria, los cuidados y también no paralizar totalmente la producción? Yo creo que uno de los primeros pasos es tratar de seguir completando la vacunación en la mayor parte de habitantes, seguir con los refuerzos, porque de alguna manera es un método de prevención, de aseguramiento,
de evitar los problemas serios de la enfermedad. Entonces, habría que seguir con los programas de vacunación y, desde luego, solicitar que durante el carnaval se mantengan las medidas de seguridad, hablar con la población para que haya el respeto a las distancias sociales, el respeto a la falta de aglomeraciones frecuentes y utilización de las mascarillas y todos los medios que se han hablado, porque indudablemente por esfuerzos que se hagan va a haber un abuso de reuniones, de paseos, de salidas, de viajes, y es muy probable que se cree desde ahí, se fomente un nuevo pico de la infección para después. Pero indudablemente yo creo que desde entonces la virulencia de la enfermedad y la frecuencia de los casos van a bajar, van a ser menos numerosos que lo que está habiendo hasta este instante. Pero hasta ese momento, importantísimo seguir vacunando a toda la población. Muchas gracias por atender este lunes a la revista de Opinión Democracia al doctor Alberto Narváez y al doctor Reinaldo Páez para seguir hablando de esto que como prioridad debemos preocuparnos, la pandemia y la presencia hoy del Omicron, y no sabemos mañana qué otra variante. Muchas gracias, Alberto, y a Reinaldo, su atención. Gracias, Miguel. Gracias también. Muchas gracias. Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, 7:17 en el territorio continental ecuatoriano, para recordar nada más y tomar conciencia. 13 cantones del país siguen en rojo, 179 en amarillo y 29 en verde. Esto nos llama a la meditación, lo que seguimos viviendo en la pandemia por el COVID-19. Pausa publicitaria y ya volvemos en la revista de Opinión Democracia para hablar ese otro tema que preocupa a la sociedad ecuatoriana, cómo enfrentar la inseguridad que estamos viviendo en el Ecuador. 3 invitados, el coronel Mario Pazmiño, el sociólogo Simón Ordóñez y el general Wagner Bravo. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. En Banco Guayaquil, hoy todos nuestros clientes mayores a 65 años reciben el estado de cuenta en sus casas. Una